A ver, hay una idea que creo que todos tenemos sobre el psicoanálisis. Casi como de película, ¿no? Sí, totalmente. La del diván. Exacto, la del diván. Uno va, cuenta un sueño, un problema, y el analista es como un detective que descifra el significado oculto. El mensaje en clave. Justo, el síntoma, no sé, la ansiedad, la fobia, es un mensaje del inconsciente. Y la cura, pues es traducirlo. Claro. Pero, ¿qué pasa si el núcleo más duro de nuestro sufrimiento, eso que se repite y se repite, no es un mensaje? ¿Y si en el fondo no hay nada que traducir? Esa es exactamente la pregunta que nos obliga a hacernos el giro tardío de Lacan. Ajá. Y es el centro del texto de Hernando Bernal que tenemos hoy. La propuesta es radical. Lacan se da cuenta, después de décadas de trabajo, de que la interpretación tiene un límite. Un tope. Un tope, exacto. Hay algo en el síntoma que se resiste, que no se disuelve con el sentido. Y a ese núcleo irreductible, lo va a llamar el síntoma goce. Síntoma goce. Es un cambio de foco total. Pasamos del lenguaje como comunicación a pensar el lenguaje como una máquina que también produce una satisfacción muy extraña, a veces hasta dolorosa. Ok, eso sí que cambia las reglas del juego. Porque si no se trata de interpretar, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de eso vamos a hablar. Sí, me interesa mucho que profundicemos en esto. Vamos a desglosar qué es exactamente este síntoma goce. Y Bernal dice que para eso es clave entender una distinción, que al principio suena muy técnica, ¿no? Sí, parece de lingüista. La diferencia entre significante y letra. Y al final, claro, veremos la consecuencia práctica. Si el analista ya no es un traductor, ¿en qué se convierte? ¿Cómo escucha? Es un camino fascinante, la verdad. Nos lleva de buscar secretos ocultos a aprender a leer la superficie de lo que se dice de una forma completamente nueva. Empecemos por lo clásico, entonces. Llego a una consulta con una ansiedad social terrible. Me paraliza hablar en público. Ajá, un caso típico. Lo lógico es empezar a buscar el por qué, ¿no? Quizás, no sé, me humillaron en el colegio o tengo un miedo profundo al juicio de mi padre. Buscamos una historia, una narrativa. Exacto, una historia que lo explique. Y a veces encontrarla alivia, claro, pero otras veces no. Uno puede tener la historia más coherente del mundo. ¿Y la ansiedad sigue ahí? Intacta. Intacta. Ese es el punto de partida de Lacan que Bernal resalta. Lacan ve en su clínica que hay pacientes que, después de años de análisis, logran una comprensión intelectual muy sofisticada de sus problemas. Podrían escribir un libro sobre sí mismos. Hace sufrir, no cede. Ahí es donde se da cuenta de que lo más problemático del síntoma no es su significado, sino lo que él llama su efecto de goce. Ahí está esa palabra otra vez, goce. Sí, la idea es que hay una especie de beneficio paradójico, una satisfacción extraña, que se obtiene del síntoma mismo, y a la que uno está sin saberlo, profundamente aferrado. Espera, aclaremos esto. Porque la palabra goce es crucial y confusa. Lo es. En el lenguaje común, goce es placer, disfrute. Pero aquí parece ser otra cosa. Casi lo contrario. Totalmente. Es uno de los conceptos más difíciles de Lacan. El goce no es el placer regulado, tranquilo, del principio del placer. El placer busca bajar la tensión, la homeostasis. ¿Ok? El goce es el exceso. Es una intensidad que va más allá de ese límite. A veces se puede sentir como placer, pero muy a menudo se experimenta como angustia o como dolor. Dame un ejemplo. El ejemplo clásico es rascarse una picadura hasta hacerse sangre. Duele, sabes que no deberías. Pero no puedes parar. No puedes parar. Hay una satisfacción compulsiva en el acto mismo de rascar. Ese algo que te empuja a seguir, eso es el goce. El síntoma entonces sería el montaje que te permite acceder a esa satisfacción una y otra vez. Eso lo hace mucho más claro. Como morderse las uñas o procrastinar en algo importante. Justo. Hay el sufrimiento obvio, pero también una fijación de la que es casi imposible salir. Entonces, el síntoma no es solo un mensaje, es un circuito. Es el circuito perfecto. Y si es un circuito, algo casi mecánico, Lacan empieza a pensar que su naturaleza no es tanto la de la palabra hablada, que es fluida y busca el sentido, Sino más bien, la de la escritura, una marca, una inscripción que permanece fija.
Y aquí Bernal nos introduce en la distinción clave. Lacan asocia el significado al significante, pero este núcleo de goce lo asocia a la letra. Bien, aquí es donde la cosa se pone densa. Significante y letra. Suenan casi a lo mismo. Una palabra está hecha de significantes y también de letras. Claro. No veo la diferencia de inmediato. ¿En qué momento una cosa se convierte en la otra? Es una excelente pregunta, porque la diferencia no es de sustancia, sino de función. Piénsalo así. El trabajo del significante es remitir a otra cosa, crear sentido. Ok, Si yo digo mesa, esa palabra te lleva a la idea de una mesa y de ahí a silla, comida, reunión. se va armando una red de significados. Exacto. Los significantes se encadenan. Son la materia prima de la interpretación, del análisis clásico que busca las conexiones. El significante siempre significa algo en relación a otros. Entendido. Es el lenguaje en su función comunicativa, el motor del sentido. Entonces, si eso es el significante, ¿qué diablos es la letra? Si no significa, ¿qué hace ahí? Fíjate qué definición tan potente nos da Bernal a partir de Lacan. La letra es el significante, pero despojado de su función de producir significaciones. O sea, el esqueleto. El soporte material, el esqueleto de la palabra, pero aislado de la red de sentido. Por eso el texto la llama indescifrable. Y esto es lo más importante. ¿Qué? No es que su sentido sea muy difícil de encontrar. Es que su función es precisamente no tenerlo. Wow. Es un nudo en la red. Imagina una red de pescar. Toda la red sirve para atrapar peces, que serían los significados. Ajá. Pero de repente hay un nudo que es imposible de deshacer. Ese nudo no atrapa nada, pero toda la red se tensa y se organiza a su alrededor. Ese nudo sería la letra. Me gusta esa analogía. Entonces, la letra no se interpreta, simplemente está. Es una presencia. Es una presencia material, sí. El texto usaba otra analogía, la de la señal de tráfico. La de la señal de stop. Exacto. La palabra stop es el significante. La entendemos, significa detente. Pero si en esa señal hay un rayón, una marca hecha con una llave, El rayón no significa nada en el código de tráfico. no significa nada. Es pura materialidad. Si alguien se obsesionara con ese rayón, la pregunta no sería ¿qué quiere decir?, sino ¿por qué mi mirada vuelve siempre a esa marca insignificante? Esa marca es la letra. Indica un punto de fijación del goce. A ver si lo estoy entendiendo con un ejemplo más clínico. Pensemos en un paciente que, sin importar de qué hable, de su trabajo, su pareja, siempre termina las frases con una muletilla, digamos, no hay de otra. ¿Ok? ¿No hay de otra? Al principio, uno podría interpretarlo, siente que no tiene opciones, es una expresión de su impotencia. Eso sería leer el significante. Correcto. Eso es buscar el mensaje. Pero desde esta otra perspectiva, la de la letra, lo importante no sería el significado de impotencia, ¿Sino qué? sino la insistencia sonora, rítmica, material de la frase no hay de otra. La repetición de ese bloque sonoro, como un mantra, es lo que ancla el goce, esa satisfacción de estar atrapado. El analista no se preguntaría qué significa, sino, ¿Qué función cumple esta repetición literal? es así. Lo has captado a la perfección. Has pasado de la semántica a la materialidad. Se trata de escuchar el discurso no como un mensaje a descifrar, Sino, sino como una partitura musical donde ciertas notas se repiten con una insistencia que no tiene que ver con la melodía general. Esas notas, esas son las letras. ok. Pero esto me genera una duda importante. Si el núcleo del síntoma es esta letra, que por definición no tiene sentido y no se puede interpretar, ¿qué hace el analista? Buena pregunta. ¿Se queda de brazos cruzados? Porque si su principal herramienta, la interpretación, no sirve para tocar ese núcleo, Más sutil y preciso. ¿cómo? Cambia de herramienta, deja el diccionario de símbolos y coge, por así decirlo, la lupa de fonetista. Bernal es muy claro al respecto. La escucha se desvía del contenido, del qué se dice, hacia la forma, el cómo se dice. Las propiedades formales del discurso, decía el texto. Justo eso.
Es decir, debe tomar las palabras del paciente de manera absolutamente literal, como si fueran objetos. Hay una cita de Lacan en el texto, de su seminario aún, que me pareció enigmática. Dice, la letra es algo que se lee. Se lee y literalmente. Pero justamente no es lo mismo leer una letra y leer. Esa distinción, la verdad, me vuela la cabeza. ¿Cómo que leer no es lo mismo que leer? Es una pregunta central. Leer, en el sentido común, es lo que hacemos todos los días. Seguimos el hilo, captamos la intención, buscamos el significado. Claro. Pero leer una letra, en el sentido lacaniano, es otra operación. Es detenerse en lo que interrumpe ese flujo de sentido. En los tropiezos. En los tropiezos, los lapsus, la sonoridad de una palabra que parece fuera de lugar, una rima inesperada. Por eso Lacan, en esa misma cita, insiste en que al paciente se le pide que diga cualquier cosa sin vacilar ante las necedades que se puedan decir. Claro, porque cuando intentamos ser coherentes, nuestro discurso está editado, controlado. Ajá. Queremos comunicar algo. Pero cuando nos abandonamos a decir necedades, a la asociación libre pura, ese control se relaja. Y ahí, en ese discurso sin sentido, es donde las marcas del goce, estas letras, pueden aparecer. Exacto. En su forma más cruda. El analista se convierte en un lector de esas cifras, no en un intérprete de sueños. Pero ¿no hay un riesgo ahí? El riesgo de que el analista empiece a ver patrones donde no los hay, de sobreinterpretar, no sé, un simple carraspeo. El riesgo siempre está, por supuesto. Pero la diferencia es clave. No se trata de darle un nuevo significado a lo que no lo tiene. No es decir, esa palabra que repites significa tu trauma. Sino que es... Es más bien una operación de localizar y, a veces, de intervenir sobre esa misma materialidad. Se trata de aislar la letra. A veces, el simple hecho de que el analista subraye esa repetición literal, sin interpretarla, ya produce un efecto. ¿Cómo cuál? El paciente escucha por primera vez esa música que lo habita. El trabajo no es añadir más sentido, sino aislar el elemento que organiza la repetición, para que el paciente pueda hacer otra cosa con él. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa esto para la idea de la cura en psicoanálisis? Parece que la aleja de esa noción un poco romántica de hacer consciente lo inconsciente y listo, se resuelve todo. La aleja muchísimo. Esto suena más a confrontar un pedazo de real, un hueso duro de roer que se resiste a ser transformado en una bonita historia con final feliz. Exactamente. Y conectándolo con una perspectiva más amplia, las implicaciones son enormes. Sugiere que una parte de nuestro sufrimiento no es un error de software, digamos, un trauma que se arregla con la interpretación correcta. Es más como un rasgo del hardware. Es un rasgo del hardware, una fijación que no se disuelve solo con la comprensión. Esto explica por qué tanta gente puede decir, sé perfectamente por qué hago esto, entiendo mis patrones, pero no puedo evitar repetirlo. Es verdad. Porque la comprensión opera a nivel del significante, del sentido, pero el goce está anclado en la letra. Y mientras no se toque esa inscripción material, el patrón persiste. El trabajo analítico desde esta óptica no es solo cambiar el cuento que nos contamos, sino intervenir sobre la escritura misma de ese cuento. Hagamos una recapitulación, para fijar las ideas. Basándonos en el texto de Hernando Bernal, hemos explorado un giro conceptual. Bueno, decisivo en Lacan. Sí, lo es. Primero, vimos cómo el síntoma goce mueve el foco. Ya no importa tanto el significado oculto del síntoma, sino ese núcleo de satisfacción paradójica que lo mantiene vivo. Ajá. Para entenderlo, hicimos la distinción crucial. Significante, que es el motor del sentido, lo que se interpreta. Y la letra. Y la letra, esa marca material, indescifrable, que no significa nada, pero que es el ancla del goce. Exacto. Por último, vimos cómo esto redefine el trabajo del analista, que pasa de ser un intérprete de mensajes secretos a un lector de las inscripciones literales del discurso. Perfecto resumen. Y aunque el texto se enfoque en la práctica del analista, esto nos deja con una pregunta muy potente para cualquiera, me parece. ¿Cuál? Estamos muy acostumbrados a la introspección, a preguntarnos siempre, ¿qué significa esto que siento? ¿Por qué me pasa esto? Buscamos una causa, un sentido. Sí, es casi un reflejo. Pero, ¿qué pasaría si por un momento suspendiéramos esa pregunta? Si aceptamos que algunos de nuestros patrones más tercos no son mensajes, sino simplemente marcas de un goce fijo,
¿Cómo cambiaría la forma en que nos escuchamos a nosotros mismos? Es una buena pregunta. Quizás la próxima vez que nos encontremos en esa repetición que nos hace sufrir, en lugar de preguntar qué significa, podríamos intentar otra pregunta. ¿Qué es lo que se repite aquí literalmente? ¿Cuál es la frase exacta, el sonido, la palabra que siempre vuelve? Quizás la clave no está en encontrar una nueva interpretación, sino en aprender a leer nuestra propia escritura.